Porque ese Congreso Nacional de la República Dominicana, que no es de la República Dominicana, que es del partido de turno, ese Congreso Nacional del PLD, ese Congreso Nacional del PRM, ese Congreso Nacional del PRD, ese Congreso Nacional secuestrado por el comité político de los partidos de turno, desgraciadamente, no cumple su función social, que es la formulación de leyes que protejan al individuo frente a la voracidad de los sectores de poder. Ustedes saben la misantropía que se alberga en el alma de una persona que les recomienden no haga la fiesta. Esto hay que cerrarlo. Mire las estructuras como están. Se han dañado bebidas porque le ha caído sedimentos del techo. Hay clientes que se han ido disgustados. Hay goteras, hay filtraciones. El techo no aguanta más. Y por meterse 3 millones de pesos al bolsillo, hoy tenemos 236 muertos. Y no tenemos una ley en la República Dominicana que haga que ese señor pague. No la tenemos. Usted lo puede ver a través de este canal de Wilgosa, ¿verdad? Entonces, así es que nosotros le vamos a pedir que por favor usted se suscriba a nuestro canal. Denle la campanita y estará pendiente a este y otras importantes conversaciones. Nuestro país falta mucho por institucionalizarse, mucho. Nuestras acciones distan más que de un país en vía de desarrollo, un país en vía al atraso. Y no promovemos el fatalismo, como quizás puede denotarse con lo que acabo de pronunciar. Pero sí quiero llamar poderosamente a la atención. Las sociedades se construyen en valores éticos y principios morales que deben estar cimentados en cada acción del individuo. Cuando esos principios fallan, el conocimiento, si bien se puede traducir en el bolsillo, más no se va a traducir al bienestar social. Por eso decía Mahatma Gandhi que no se puede admitir una política sin principios, negocios sin éticas, no recuerdo bien el pensamiento, negocios sin éticas, porque todo el mundo sabe lo que va a ocurrir, lo mismo que está ocurriendo en la República Dominicana. No me había referido a esta tragedia del caso Yeset en nuestro espacio, a pesar del tiempo que ya tenemos. Pero quise tratar de que el tiempo pasara, que las aguas vayan volviendo a su nivel, aunque pasarán años, para usted poder fríamente analizar este caso, que el golpe social fue tan marcado, tan pronunciado, que todavía nosotros estamos aletargados y no hemos medido el nivel de impacto social de esta tragedia de 236 personas víctimas directas, pero que el múltiplo de víctimas están recluidos en los hogares de los hijos de esos que allí murieron, de los padres de esos que allí murieron, de los empleados y colaboradores tanto del Yeset como de las empresas propiedad de esas personas que murieron allí. Y más aún, la tragedia social de que
en la misma capital de la República Dominicana, la discoteca más emblemática, el centro de diversión más emblemático del país, fuera el epicentro de una tragedia descomunal, fruto de la inobservancia y la irresponsabilidad. ¿Por qué digo que tendemos a la incivilidad? Porque estando en la capital, esa discoteca, por donde cruzan, donde asisten muchos funcionarios o todos los funcionarios del país, todos los empresarios del país, toda la gente de clase alta del país, y hasta los que no somos de clase alta, que fuimos a esa discoteca, estuvimos allí, inclusive, yo ya he llegado a presentar orquestas ahí, en ese centro de diversión. Y usted ver que en esa discoteca habían vicios de construcción y amenazas a la estructura física que se veían desde la acera del otro lado de la calle de acceso. Pero las autoridades no la veían. El Ayuntamiento Municipal del Distrito Nacional, con todos sus alcaldes, en especial los últimos 3 alcaldes que han pasado por allí, llámese la administración del Partido de la Liberación Dominicana en manos de Roberto Salcedo, llámese el Ayuntamiento Municipal en la administración del PRM en manos de David Collado, hoy de Carolina Mejía, son responsables de esta tragedia. Son responsables directos de esta tragedia. Porque aquí, lamentablemente, las instituciones del Estado son reguladoras para la permisología. Son reguladoras y entes de regulación para que usted pague los permisos. Y el que está allí le encanta la posición para negociar con los permisos. Y ustedes saben que aquí una llamada define una negociación. Ustedes saben que aquí una llamada exonera de pago, pero también una llamada exonera del cumplimiento, no solo del pago, sino de hacer lo que se tiene que hacer. Una llamada de un funcionario X, hoy domingo, al Ministerio de Obras Públicas, al funcionario que está descansando en su casa, una llamada hoy obliga a ese funcionario a estar a las 7 de la mañana en su oficina, a tirar una rúbrica de un plano que lo necesita el empresario tal o el inversionista tal para llevarlo a un banco. Pero ya ese plano está aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, sin ser revisado, sin analizar las estructuras de costos, las estructuras de acero, el plano estructural, y es como se le llama. Pero ya aprobado ese plano estructural, esa construcción se ejecuta sin la más mínima supervisión de ningún estamento del Estado que vigile y verifique que eso que está en el plano se lleve a cabo en la ejecución material de la obra, pero se pagó por un permiso. Y esas llamadas muchas veces son para exonerar pago, pero otras veces son para inobservar ese tipo de cosas, para abaratar costos.
Estas son cosas que a uno le dan rabia. ¿Por qué? Porque cuando yo no observo una ley, se me olvida que otros van a ser la víctima, que yo me estoy beneficiando económicamente o estoy complaciendo a ese amigo. Pero se me olvida que esa complacencia y esa complicidad mía con ese funcionario son otros que lo van a pagar. Y saber en esta sociedad y en esta cultura que si usted no lo hace, entonces usted es un... Usted sabe lo que estoy pensando, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. La propia sociedad de... Ese hombre es el más malo, ese es el más difícil que hay. Ese hombre, yo no sé por qué uno votó por ese hombre, yo no sé cómo tiene ese hombre ahí, o esa mujer ahí. La propia sociedad crucifica a aquel que es correcto y que trata el cumplimiento, el deber, que le da un peso porcentual en las decisiones, entonces ese es el malo. Porque aquí existe lo que he denominado como el asigunismo imperial. Que esto es asigún. Si me conviene a mí es bueno, si no me conviene es malo. Porque aquí se habla de la conveniencia. Y nos encanta que apliquen la ley, pero aquel, no a mí. A mí me encanta que esta estructura muy bien construida le apliquen la ley, pero a la de mi casa, no, porque me suma costo, que no es mi caso. Porque como persona consciente, mi plano, el plano de mi casa, recorrió todo lo que tenía que recorrer. Y las cosas se hicieron como dice el plano. ¿Por qué? Porque yo iba a entrar a mi familia y mis futuras generaciones. Y yo no quiero que mañana un bisnieto mío le pase algo en la casa, aunque ya yo no esté, producto de mi responsabilidad hoy. Eso no lo piensan los empresarios, que lo que buscan es ganar cuarto. Lo que buscan es ganar cuarto. Un país a la intemperie como vive la República Dominicana. Porque es un país a la intemperie, señores. Esta es una nación que vive a lo que el destino le repare. Porque aquí nada se advierte. Yo quiero que ustedes sepan que si eso ocurre en un país desarrollado o en un país de la región que hayan pasado manos responsables, ese señor dueño de esa discoteca muriera en la cárcel, él y los responsables. Pero ese señor, 3, 4, 5 años, va a estar fuera sin ningún tipo de problema, porque el Congreso Nacional de la República Dominicana, ese maleficio que nos tiene a la intemperie, no ha formulado leyes que protejan al ciudadano dominicano y estamos a la intemperie. Ahí hay muchísimas figuras que a una sumatoria de años que fuera, pagara por su irresponsabilidad, por su inobservancia, por su alma negra de querer economizar su cuarto. Óigame, aquí estamos desprotegidos y es por el Congreso Nacional. Señores, aquí hubieron 50,000 figuras que estuvieron presentes en el crimen de Emely Peguero. Y aquí tenemos un Código Procesal Penal archivado que contienen gran parte de esas figuras para penalizarla. Ahorita puede haber otro caso igualito que Emely y va a correr con la misma suerte.
de que muchos de sus protagonistas salieron exonerados, porque en el Código Penal de la República Dominicana no están contempladas las figuras que él cometió. Fíjense ustedes dónde llegamos. Fíjense ustedes dónde llegamos. Porque ese Congreso Nacional de la República Dominicana, que no es de la República Dominicana, que es del partido de turno, ese Congreso Nacional del PLD, ese Congreso Nacional del PRM, ese Congreso Nacional del PRD, ese Congreso Nacional secuestrado por el comité político de los partidos de turno, desgraciadamente, no cumple su función social, que es la formulación de leyes que protejan al individuo frente a la voracidad de los sectores de poder. Ustedes saben la misantropía que se alberga en el alma de una persona que les recomienden no haga la fiesta. Esto hay que cerrarlo. Miren las estructuras como están. Se han dañado bebidas porque le ha caído sedimentos del techo. Hay clientes que se han ido disgustados. Hay goteras, hay filtraciones. El techo no aguanta más. Y por meterse 3 millones de pesos al bolsillo, hoy tenemos 236 muertos. Y no tenemos una ley en la República Dominicana que haga que ese señor pague. No la tenemos. Pero sí tenemos congresistas a los que tenemos que pagarle sus buenos vinos, sus buenos almuerzos, sus buenos viáticos, sus buenos sueldos, sus 2 vehículos de lujo exonerados. Eso sí lo tenemos los dominicanos. Pero para cumplir con la responsabilidad que le inviste, que le asiste, producto de la legitimidad del ciudadano en un proceso electoral, es para que vayan a legislar, a cumplir. Sin embargo, no se hace. No tenemos un código penal, señores, que podamos aplicárselo a ese señor por esa inobservancia. Si se toma de experiencia el caso de La Vega, que hace 2 años, fue más que suficiente para ver la debilidad que tenemos como nación en las estructuras y las supervisiones, y que era necesario, mediante ley, ponerle un costo a esas inobservancias, para que las víctimas no fueran que pagaran las consecuencias, sino que también el victimario les tuviera su costo. Pero no, eso pasó, porque aquí no hay Congreso Nacional para la sociedad. Aquí los proyectos de leyes que son sociales, aquí no pasan. El caso de La Vega, un desplome de un techo. Era una alerta más que suficiente para activar en el país una alarma de supervisión de obras y un Congreso Nacional que dijera, pero no tenemos una ley aquí que haga pagar las inobservancias. Es decir, yo hago lo que quiero, pongo en riesgo mi personal y nada, no, esto no puede ser así. Pero esta se había pasado, vamos a someter un proyecto de ley. No, no lo hacen. Por eso cité, por ejemplo, el caso de Emily Peguero. Óyeme, la complicidad. Aquí hay 50.000 inobservancias en nuestra ley que no se cumplen, que no se... La sumatoria de hechos y de cohechos. La complicidad del silencio. Las inobservancias. Aquí debe haber leyes que respondan a la comisión de los delitos que aquí se están cometiendo, señores.
Porque el crimen es muy inteligente y nosotros no vamos a la celeridad de los criminales. Eso es un crimen. Poner una carga superior a la que una estructura puede soportar. Eso debiese ser un delito. Un delito que el que lo cometa pague por ello. Todo aquel que lo cometa. Porque no es que sumen esa planta eléctrica ahí arriba al techo. Esa planta eléctrica pesa tanto. Presénteme su plano estructural para ver la carga. Ok, no la soporta, no lo subo, aunque usted me la compre. ¿Por qué? Porque ese dueño de esa planta, si la sube, tiene una responsabilidad en el Código Penal. Si hubieran congresistas aquí, si hubiesen congresistas, ese de la grúa, tiene una responsabilidad, porque tiene que subir eso ahí arriba, y no para que se derrumbe, ¿verdad? Preséntamelo. No, claro, va a tener un costo menor que el que tiene el dueño de la estructura, pero si la subió, debe tener una responsabilidad. Porque eso esté contemplado en el Código Penal. Aquí si estuviésemos esas trabas, y esa persona dice, bueno, si esto se derrumba, me sale a mí por 10,000 millones de pesos, y yo nada más tengo 6, no es negocio. Y lo que voy a invertir en estructura para hacer lo que yo quiero hacer, me lleva 20 millones. Para yo perder 10,000 millones, déjame invertir 20 millones. Pero como él sabe que aquí nada es nada y que con una llamada se resuelve y que hoy fue por el volumen de los muertos que fue alado, pero si eso hubiese sido un pedazo que le cae encima y le lleva un hombro o le parte la cabeza a un empleado suyo, eso se resolviera sencillamente ahí, por ahí ya pasó todo. Porque aquí cada quien hace lo que le da la gana. Porque aquí es verdad, aquí no hay leyes. Aquí hay un rumbón de leyes así. Pero usted coge y las analiza y son insustanciosas. Que por eso usted ve que nosotros aquí penalizamos a los fiscales, se vendió el fiscal, no hizo bien su investigación, los jueces se vendieron. Eso es lo que nosotros decimos, pero nosotros no nos vamos a la ley y la analizamos. ¿Qué pasó allí? Porque ellos están para administrar justicia, no para hacer leyes. Lo que pasa es que ni el fiscal ni el juez andan abrazando viejitas, ni dando canastas a embarazadas. Por eso no tienen el nivel de simpatía que acarrean quienes en sí son los responsables de ese delito que se ha cometido y que no tiene penalidad, que es el congresista. Aquí el mayor responsable de la tragedia que representa República Dominicana lo tienen el Congreso Nacional. Son los responsables de emitir las leyes, señores. Si ese Congreso hubiese emitido leyes como es, que si el Cabildo del Distrito Nacional no hizo las supervisiones, hoy esa alcaldesa y los anteriores estuviesen que ir a desfilar en el banquillo de los acusados y que estuviesen penalidades, tantos penales como civiles, que les comprometiera sus bienes, no observan, cumplen bien su trabajo, hacen bien su trabajo. ¿Por qué? Porque está en juego ¿qué? Su patrimonio. Está en juego su patrimonio. Pero, ¿quién tiene que hacer esa ley? ¿Es el congresista?
No se la puede inventar el fiscal, no se la puede inventar el juez. Si no está, no se le puede aplicar. Por eso, una rúbrica, está aprobado. Sin observancia. Sin observancia. Ah, pero si aquí hubiera una ley que te dijera a ti, el ayuntamiento municipal es responsable de las estructuras que se construyen en la ciudad. La inobservancia del cumplimiento de esa ley conlleva a responsabilidad penal y civil del daño que ésta cause ante una tragedia. ¿Qué hace el alcalde? Que pone en planeamiento urbano una persona a la que él pueda confiarle ese trabajo. Pero esa persona tiene una responsabilidad directa de que si esa obra falla por su inobservancia, sin hacer las debidas advertencias, le compromete su patrimonio y su libertad. ¿Qué hace el alcalde y esa persona? Que verifican cada obra que se construye en la ciudad y son guardianes celosos de las estructuras. ¿Verdad? Entonces, cuando usted logre eso mediante ley, el que no observó, que pague. Que pague. Este señor hubiese inobservado como lo hizo. Usted sabe lo que hay, ¿verdad? Ah, pero los alcaldes que por allí han pasado, en tal fecha se hizo tal remodelación. Ah, pero vamos a ver. Ah, pero espérate, aquí hay un permiso de la alcaldía. Ok, muy bien, sí. ¿Quién estaba al frente? Fulano de tal. Ok, llámelo. Venga a responder aquí, porque en tal fecha se hizo esto y esto y esto, por esto y esto. Los estudios que los estudios están ahí, nos arrojan estos resultados que comprometen su responsabilidad por la inobservancia. Ah, pero ahí yo tenía al ingeniero fulano de tal, llámeme a esa persona, venga, siénteseme ahí. Ustedes serán sometidos a la acción de la justicia por esto, esto y esto. Y su patrimonio está comprometido porque mira lo que dice ahí el Código Penal. Pero no. Usted hace aquí lo que usted quiera desde el Estado y usted está exonerado. Por eso acarreamos tanta irresponsabilidad del Estado y por eso ustedes ven que el Estado dominicano es el único Estado del mundo, para mí, que se viola su propia ley. Y si usted quiere saber si es verdad o es mentira, coja mañana una autopista o una carretera del país y usted mira donde hay una brigada de obras públicas o una construcción para que usted vea la cantidad de indocumentados que hay trabajando en la misma construcción. Entonces, usted me dice si es verdad o es mentira que el Estado dominicano es el único Estado del mundo que se viola su propia ley. Ni siquiera ellos la quieren cumplir. Hoy tenemos esta tragedia YESET. Y aquí no se ha hablado del CODIA. Porque el CODIA, como colegio, tiene una responsabilidad y es la de velar por estas construcciones, por eso todo plano pasa por el CODIA. Pero cuando ese plano pasa por el CODIA, tiene que estar firmado por un colegiado, por un miembro suyo colegiado, con el número del CODIA. Y aquí no hemos hablado de la responsabilidad que tiene el CODIA ante esta tragedia. Señores, vamos a aplicar los costos a cada quien, pero ¿cómo se lo vamos a aplicar si no contamos con un marco jurídico que contemple ese mundo de responsabilidades que hay frente a una inobservancia, frente a una tragedia? ¿Ven ustedes por qué es que nosotros tenemos que mirar al Congreso Nacional? Porque allí es el epicentro, allí es donde se hacen las leyes. Las leyes que van a proteger la ciudad y no la van a dejar a la intemperie, como lo dije desde un principio, que nuestras leyes nos tienen a nosotros en la intemperie. Para que mucha gente entienda a veces quizás, cuando se habla de intemperie, es como usted irse ahí al parquecito, a la intemperie, desprotegido,
del sol, de la lluvia, del viento, de cualquier objeto que quiera venir y golpearle. Eso es el intemperie. Que usted está a merced de todo sin protección de nada, porque adolece de esa protección. Así es que estamos como nación. Así es como nosotros estamos como nación, señores. Totalmente desprotegido, porque sucede que aquel viene y comete un delito, pero sucede que ese delito no está tipificado, o si está tipificado, no a la justa dimensión de un cumplimiento que sirva de muro de contén para que otros no lo cometan. Haz que si el caso Emily Peguero hubiese sucedido en una nación con un marco jurídico fuerte, a la luz de los tiempos, por eso yo creo en la dictadura de la ley, no en el imperio de la ley, en la dictadura de la ley. Esa señora hoy no estuviese ni siquiera para el pasaje para ir a ver a su hijo. Ni siquiera para el pasaje para ir a ver a su hijo estuviese hoy. Pero ese caso la dejó, gastó su chelito, pero no la quebró. ¿Y qué es lo que debe procurar la ley, señores? Si se quiere aplicar, pregunten por qué el caso Al Capone marcó un hito en la historia. Porque Al Capone lo que hicieron fue quebrarlo, porque mientras tuvo dinero, burló la justicia, burló el sistema. Burló el sistema. Hasta que no se quebró. Por eso hay un premio Nobel de los Estados Unidos, que fue premio Nobel de Economía. Ustedes saben mi limitación con el idioma. Y él hizo una tesis donde hablaba precisamente de eso, que el delito estaba haciendo negocio, porque tú cometías el delito, te generaba un nivel de ingresos superior al que te costaba la penalidad si tú caías preso o si te descubrían. Es decir, tú cometes un delito, te ganas 100 millones, pero tú con uno sales, te quedan 99, el delito te es negocio y tú te la juegas. Pero la lección social que se da, ¿cuál es? Negocia con el delito, porque el delito da bienestar y es negocio. Por eso se aventuran los narcotraficantes a hacer sus jugadas, porque el delito le está haciendo negocio. Ahora, si ese delito que se comete quebrara a esa persona que se ganó 100 millones, le salió por 150. ¿Te crees tú que hoy hubiesen tantos narcotraficantes? No lo hubiesen, señores, porque no se la van a jugar, porque saben que si lo detienen es mayor la penalidad que el beneficio que le da la comisión del delito. Y eso debiese ser un ABC en materia de investigación y en materia de formulación de proyectos de leyes para la persecución del crimen y el delito en el país. Mas, sin embargo, no es así. Nosotros tenemos un Código Procesal Penal detenido en el Congreso Nacional, que solo se justifica esa inacción de ese Código Procesal Penal a la luz del comportamiento conductual de cada uno de los legisladores, la suma de ese grupo, la influencia que tienen en el Congreso y el poder que representan, que si bien no son mayorías, ejercen una mayoría mecánica de aplastamiento. Solo así se justifica que no se haya aprobado el Código Procesal Penal. Si usted coge y analiza la conducta, comenzando por el empleo, el primer empleo,
o uno de los primeros empleos o los empleos anteriores de los congresistas, a qué se dedicaban, y verlo hoy en el Congreso, entonces usted se responde y dice, ya yo entiendo por qué no hay un código procesal, no hay un código penal en la República Dominicana que responda a la calidad de los delitos que se están cometiendo. Solo así, óigase bien, solo así podemos decir nosotros por qué no tenemos un código procesal penal. ¿Por qué aquí hay tantas tragedias que no se pueden perseguir? ¿Por qué aquí nuestros jueces y fiscales tienen las manos atadas? Porque están circunscritos a leyes que no responden a la calidad del delito que se comete. Y tienen que manejarse como un delito común. Leyes que debiesen tener una mayor drasticidad. Hoy se desplomó el techo del Jet Set hace ya 2 meses. Mañana se puede desplomar otro y matar igual cantidad. Y nuestros congresistas no advierten en lo más mínimo el nivel de responsabilidad que tienen. Nuestros ayuntamientos, nuestros cabildos no obtemperan a un mayor grado de responsabilidad. Ya la Liga Municipal Dominicana debió haber alertado a los alcaldes de la ciudad para arreciar el nivel de supervisión, señores. Ya debió haberlo hecho la Liga Municipal Dominicana. No lo hace. Pero, ok, lo arrecian. Aumenta el negocio. ¿Por qué? Vuelvo atrás. Al Congreso. Porque aquí no hay leyes que obliguen al funcionario público al fiel cumplimiento del deber. Si hubieran leyes que lo obligaran y le dijeran el incumplimiento del deber atenta contra tu patrimonio y contra tu libertad. Si le dijeran eso al funcionario público, se cuidara. Pero no, el funcionario público ve en todo ¿qué? El negocio. Si aquí arrecian la supervisión, usted no verá a los inspectores que vayan en motorcito a las construcciones, irán ya jipetas. Y aquí todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Aquí todos sabemos de lo que estamos hablando. Aquí no nos hagamos los suecos. No nos hagamos los suecos. Usted mueve una carretilla de arena en el frente de su casa y hay un motor de una vez que se para un motorcito con 2 turpenes. Esto no está registrado en el ayuntamiento, lo están esperando en el ayuntamiento. 7:30 de la mañana, 8, porque son muy trabajadores. Y si a las 10 usted no viene, no ha ido. Al otro día, usted encuentra el acto. Y tiene que ir al ayuntamiento. A cualquier ayuntamiento de cualquier localidad, ustedes saben cuál es la temática. Porque lo que hemos construido lo sabemos. Y el nivel de asedio que te montan. Óigase bien la palabra que yo dije, el nivel de asedio. Oiga bien nuestra cultura. Es decir, yo me siento asediado porque me están pidiendo que cumpla con mi deber. Oiga, yo que estoy criticando. Yo que estoy criticando, me siento asediado, óigase bien. Porque es nuestra cultura, señores. Es la debilidad que tenemos. A mí no debiese asediarme el hecho de que vayan a cobrarme, porque si me van a cobrar es porque yo no he ido a hacer lo que tengo que hacer. Óigase bien. Y mire como yo lo dije, muy descaradamente, el asedio es nuestra cultura. Nosotros no podemos aspirar a congresistas cuando nosotros tenemos un grado de debilidad y de miserabilidad, que el saludo y el abrazo de un congresista, de un diputado, nos cambia nuestro discurso. Nosotros no podemos tener congresistas y políticos ideales cuando el mundo real que nosotros vivimos es conectado con el bolsillo. Es conectado con el bolsillo.
Nosotros no sabemos en qué momento va a haber otra tragedia. Yo que tengo por experiencia, y esto no es petulancia, yo que tengo por experiencia muy amplia, conozco mi país entero, gracias a Dios. Soy un enfermo con el trabajo, el que me conoce lo sabe. Yo he sido un ratón de mercados y el que me conoce lo sabe. Que yo han sido muchos mercados de aquí del Cibao, del sur, que he estado a las 6:30 de la mañana metido en el mercado, para salir a las 10 de ahí. Yo conozco las estructuras de construcción del Cibao. Yo conozco cómo es que están nuestros almacenes. Cómo han sido construidos por pedazos. Por pedazos. Porque aquí no son todos los empresarios, como don Eufemio Vargas, que te construye con un nivel de rigurosidad y te hace sus cosas como van. Como van. Un Miguel Rosario, que te hace la cosa como va, sus estructuras bien hechas. Son personas responsables. Y así hay otros tantos aquí en San Francisco de Macorís. Cito a esos dos como ejemplo. Vaya mis saludos. Pero aquí la mayoría de empresarios y comerciantes es agregándole pedazos a los negocios. Remendando. Donde un cargasaco, no como despectivo, sino para que la gente se dibuje en la mente lo que le estoy diciendo, se monta un saco en la cabeza, así, ¿verdad? Y tiene que entrar así de lado, por un pasillo, a llevar ese saco allá atrás. No un saco. Le tocan 50 viajes, 60 viajes, 70 viajes, con un saco de 125 libras a la cabeza. Que eso no se ve donde hay empresarios responsables. Eso tú no lo ves en el almacén de don Eufemio, que yo lo conozco, ni lo ves en el almacén de Miguel García, que yo lo conozco también. Eso tú no lo ves ahí. Pero la mayoría de almacenes, usted tiene que entrarse por un pasillito con una caja al hombro, malgastando los empleados. Y el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana no es para preservar y proteger la salud de los colaboradores. Y se permite este tipo de endemias. ¿Por qué? Porque el rico quiere agrandar su capital y quiere proteger su capital. Y no tiene un muro de contén que le detenga y le diga, no, hey, todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Si tú tienes un almacén y yo voy a supervisarte, yo tengo que ver el tamaño de los pasillos y ver la mercancía que tú entras por allí, cómo tú la trasladas. Porque eso debiese tener un costo en materia laboral. ¿Por qué no pasa eso en los países desarrollados? Porque saben que lo que le pasa al colaborador dentro de la empresa le sale por un costo muy elevado. Pero aquí en República Dominicana, no, nada tiene costo. Todo está exonerado. Máximo, el delito. Porque es la materia prima que ha abonado los capitales de los que han llegado al mismo lugar donde se ejecutan las decisiones.